Un buen día, mi nombre es Azucena Aragón y como estudiante de la Universidad Autónoma de Santa Ana, junto con mis compañeros de equipo, vamos a explicarles un poco acerca del sistema tegumentario. Como una breve introducción, podemos decir que el sistema tegumentario es el que conforma el revestimiento del cuerpo humano. Este se encuentra constituido por la piel y sus anexos. Es el órgano más grande del cuerpo y a este se le atribuyen diferentes funciones. Entre estas están la sensibilidad, la protección, regulación de temperatura y la excreción de agua. Está conformado por la epidermis y la dermis, que respectivamente vienen a formar la piel. Esta es resistente y flexible y se encuentra en constante renovación. Permite el contacto con el mundo exterior y es muy importante puesto que todos los organismos requieren de estructuras que los protejan. El sistema tegumentario, como se dijo anteriormente, se encuentra compuesto de la piel y sus anexos, tanto como las glándulas sudoríparas y sebáceas, también la piel y uñas. Es el órgano más grande del cuerpo y constituye el 16% del peso corporal. La piel. Cuando hablamos de la piel nos referimos a ese órgano que es el más grande del cuerpo, que proporciona un recubrimiento en la totalidad de los tejidos blandos. Desempeña diversas funciones, pero las más importantes y que cabe mencionar serían la protección. ¿Pero protección contra qué? Protección contra las lesiones, invasiones bacterianas y el desecamiento o la desecación. También tenemos la regulación de la temperatura corporal, la recepción de sensaciones continuas del ambiente. Esto sería como el dolor y diversas cosas que podemos percibir por medio de la piel. También tenemos la excreción, esta se da por medio de las glándulas sudoríparas y también la absorción de la radiación ultravioleta que viene del sol y eso nos ayuda para la síntesis de la vitamina D. La piel se encuentra conformada por dos capas, la epidermis, que sería la capa externa, y la dermis, que sería la capa profunda. Buenas tardes compañeros, este día les hablaré sobre el sistema tegumentario, pero en específico sobre el estrato basal o también llamado extracto germinativo. Para comenzar debemos de saber que este está dividido por mitosis, la cual va a formar interdigitaciones con la dermis, la cual esta está separada por una membrana basal. Pero también debemos de saber que este consiste por una capa de células cuboides acilíndricas bajas con actividad mitótica, la cual contiene citoplasma basófilo y un núcleo grande. Pero también debemos de considerar que este tiene los desmosomas, ya cuales se unen a las células entre sí del extracto basal y también se unen a las células del estrato espinoso. Ahora bien, continuando, estrato espinoso. El estrato espinoso se compone de células poliédricas aplanadas. Los queratinocitos se sitúan en un plano basal del extracto espinoso. Ahora, este también contiene actividad mitótica y dos extractos en conjunto, los cuales son las capas margiana o la capa Malpighi. También otro dato interesante de esto es que los primeros histólogos llamaron puentes intracelulares a la unión de las células adyacentes entre sí mediante los desmosomas, lo cual confiere a las células del aspecto células espinosas. Para finalizar les hablaré sobre el estrato granuloso. Este consiste en 3 a 5 capas de queratinocitos aplanados, los cuales sabe que es la capa más superficial de la epidermis en la que ahí se encuentran las células que aún tienen núcleo.
El citoplasma de los queratinocitos incluyen gránulos de queratohialina grandes, irregulares, gruesos y basófilos. Bueno, mi nombre es Laura Edelmira Argueta Campos y yo les voy a hablar sobre lo que es el estrato espinoso. Se dice que se compone de células poliédricas o aplanadas, lo cuales son los queratinocitos. Y los queratinocitos son células predominantes de la epidermis, lo cual esta es la capa más superficial de la piel. Se dice que está en un plano basal. En el estrato espinoso también posee una actividad mitótica. Los primeros histólogos llamaron puentes intercelulares a la unión de células adyacentes entre sí mediante los desmosomas, que los desmosomas son los que crean una cierta rigidez en el citoplasma de células vecinas. Estas confieren a las células un aspecto de células espinosas. Conforme los queratinocitos se mueven a la superficie a través del estrato espinoso, continúan su producción de tonofilamentos que se agrupan en haces llamados tonofibrillas, lo que explica que el citoplasma sea eosinófilo, lo que quiere decir que crea una defensa inmunitaria. Ahora lo que es el estrato granuloso, que consiste en 3 a 5 capas de queratinocitos aplanados. Es la capa más superficial de la epidermis en la que las células aún tienen núcleo. Esta capa, el citoplasma de esos queratinocitos son gruesos, irregulares, grandes y basófilos, los cuales no están unidos a una membrana. Las células del estrato granuloso también contienen gránulos de recubrimiento de membrana. En esta capa es impermeable a las células de esta región, lo que impide que pues, no se bañen en lo que es los nutrientes que posee. Ahora lo que es el estrato lúcido. La capa de las células de esta es delgada, clara y homogénea, cuya tinción es ligera y se extiende superficial al estrato lúcido. Estas solo se encuentran en lo que es la palma de las manos y la planta de los pies. Y van a poseer además a leidina, que es un producto de transformación de queratohialina. Dice también que la superficie citoplasmática de la membrana plasmática de estas células tiene un aspecto engrosado a causa del depósito de una proteína sin queratina, la cual tiene una función que se desconoce. Mi nombre es Isela Aristondo. Les hablaré un poco acerca del estrato córneo. Este se integra con varias capas de las células muertas, aplanadas, que contienen queratina y se conocen como escamas. Es la capa más superficial de la piel y está compuesta de numerosas capas de células queratinizadas y aplanadas con un plasma engrosado. Estas células carecen de núcleo y organelos, pero están llenos de filamentos de queratina, incluidos en una matriz amorfa. Las células situadas cerca de la superficie de la piel son llamadas células escamosas o córneas, porque pierden sus desmosomas y se descreman. No queratinocitos en la epidermis. Además de los queratinocitos, la epidermis contiene 3 tipos de células que son células de Langerhans y células de Merkel y melanocitos. Células de Langerhans se encuentran dispersas en la totalidad de la epidermis, donde en condiciones normales representan 2% a 4% de la población de las células epidérmicas. Las células de Langerhans también son llamadas células dendríticas por sus múltiples prolongaciones largas. Se localizan en todo el estrato espinoso. Pueden encontrarse en la dermis y epitelios escamosos estratificados,
de la cavidad bucal, el esófago y la vagina. Sin embargo, prevalecen más en la epidermis, donde sus cifras pueden llegar a 800 por milímetros al cuadrado. Células de Merkel. Se esparcen entre los queratinocitos del estrato basal de la epidermis. Son en especial abundantes en las yemas de los dedos y la mucosa bucal, además de la base de los folículos pilosos. Estas células derivan de la cresta neural y casi siempre se encuentran en la forma de células únicas, orientadas en sentido paralelo a la lámina basal. Los nervios sensoriales mielínicos que se aproximan a las células de Merkel atraviesan la lámina basal y forman, en consecuencia, complejos de axones y células de Merkel. Estos complejos pueden funcionar como mecanorreceptores. Mi nombre es Lucía Carranza y vamos a darle continuidad al tema. Vamos a hablar solo sobre los melanocitos. Se ubican entre las células del estrato basal, aunque también pueden residir en las porciones superficiales de la dermis. Los melanocitos son células redondas o cilíndricas cuyas prolongaciones largas y ondulantes se extienden desde las áreas superficiales de la célula y penetran en los espacios intercelulares del estrato espinoso. El número de melanocitos por milímetro cuadrado varía entre 800 a 2300 en diferentes regiones de la piel de una persona. La dermis o corión deriva del mesodermo y se divide en dos capas, capa superficial o capilar tramada de manera laxa y la capa profunda, mucho más densa, que también se conoce como la capa reticular. Varía en grosor únicamente en los párpados, va desde 0.6 milímetros y de 3 milímetros más o menos en la palma de la mano y en la planta del pie. Se compone de tejido conjuntivo, colágenos denso e irregular. Contiene sobre todo fibras colágeno tipo 1 y redes de fibras elásticas que apoyan la epidermis y unen la piel a la hipodermis subyacente. Vamos a hablar también sobre la capa papilar de la dermis. Se forman los rebordes dérmicos en las papilas, se constituye con un tejido conjuntivo laxo cuyas fibras de colágeno de tipo 3 delgadas y fibras elásticas dispuestas en redes laxas. La capa papilar también posee muchas asas capilares. Estas se extienden a la interfaz de la epidermis y dermis. Estos capilares regulan la temperatura corporal, nutren las células de la epidermis avascularmente. En algunas papilas dérmicas se encuentran corpúsculos de Meissner. Mi nombre es Edith Cordero y continuando con la exposición hablaremos sobre las células claras. A diferencia de las células oscuras, estas no poseen gránulos secretores. Sin embargo, poseen unas acumulaciones de glucógeno. Liberan una secreción acuosa como electrolitos y agua, que viene siendo como lo que conocemos sudor. Las células claras poseen una sola zona apical estrecha y una base más ancha que se extiende hasta la lámina basal. Las células claras tienen un acceso limitado en lo que es en la luz de la glándula, debido a las células oscuras. Debido a esto, la secreción acuosa penetra en los canalículos intercelulares. Como podemos ver, acá hay las células oscuras con sus gránulos y las células claras sin gránulos. En las células mioepiteliales que rodean la porción secretora de la glándula contienen una actina y una miosina que proporcionan contractibilidad a estas células. En su citoplasma de estas células contienen filamentos de miosina y múltiples filamentos de actina que forman un grado intenso de forma acidófila y su contractibilidad contribuye a la secreción de líquido de la glándula.
En el corte histológico podemos ver lo que es una célula mioepitelial. En el conducto de las glándulas sudoríparas écrinas, compuesto por células basales y luminales, están contorneados y atraviesan la dermis y la epidermis en su camino hacia la apertura en la superficie de la piel. El conducto se continúa con la unidad secretora en su base, pero se estrecha a medida que pasa a través de la dermis. Luego, conforme este va avanzando a la superficie epidérmica, se rodea de queratinocitos hasta llegar a los poros sudoríparos. Acá podemos ver lo que es un conducto excretor, que está muy definido. Las glándulas apócrinas, las glándulas sudoríparas apócrinas, se encuentran solamente en la axila, la areola del pezón y la región anal. Estas glándulas se encajan en lo más profundo de lo que es de la hipodermis y la epidermis. Eso, como pueden ver acá se encuentra la glándula apócrina. Esta desemboca, el conducto de la glándula apócrina desemboca en el conducto del folículo piloso, apenas lo más superficial. Y acá podemos observar lo que es una glándula écrina. Mi nombre es Alex Ernesto Cortés Guevara y continuaré hablando sobre el tema. Los conductos de las glándulas sudoríparas están compuestos de diferentes células y una de ellas son las mioepiteliales. Se dice que estas están recubiertas por una porción secretora en su glándula, además de que el citoplasma de estas células contiene dos tipos de filamentos, que sería la actina y la miosina. Lo más importante de estas proteínas es que proporcionan una contractilidad a estas células. ¿Qué quiere decir? Que ayudan a que todas las secreciones del líquido de la glándula sean expulsadas a través del conducto. También podemos mencionar lo que es en sí el conducto. Dice que está compuesto por células basales y luminales. Está muy contorneado y atraviesa la dermis y la epidermis en su camino hacia la apertura en la superficie de la piel. Se puede mencionar que en el conducto podemos encontrar un epitelio cúbico estratificado, además de que la capa basal y la capa luminal tienen como diferentes núcleos. Por lo menos la capa basal tiene un núcleo heterocromático grande, que básicamente sería como circular y de una forma como hacia arriba, ¿no? La capa luminal dice que posee un núcleo irregular, poco citoplasma y unos cuantos organelos. Cabe mencionar que la capa basal se dice que tiene bastante mitocondrias. Los conductos siguen de una forma helicoidal a través de la dermis. Conforme el conducto llega a la epidermis, este se va rodeando de queratinocitos, que son células predominantes en la epidermis, además de que contienen una proteína llamada queratina, que esta básicamente ayuda o estimula al crecimiento de las células epiteliales. Cabe mencionar que los queratinocitos predominan bastante lo que es en la epidermis. También podemos mencionar las glándulas apócrinas.
Dice que estas se encuentran solamente en la axila, la areola, el pezón y la región anal, y que pueden presentar glándulas odoríferas vestigiales. En las glándulas apocrinas también podemos mencionar lo que son las modificadas, que estas constituyen las glándulas ceruminosas y las glándulas de Moll. Las glándulas ceruminosas, estas las podemos encontrar en el conducto auditivo. Básicamente sería la cera de nuestros oídos. Y las glándulas de Moll, estas las encontraríamos en los párpados. Las glándulas apocrinas se dice que son más grandes que las sudoríparas. Las sudoríparas ecrinas y alcanzan hasta 3 milímetros de diámetro. Estas células son de perfil cuboide a cilíndrico y están encajadas en las porciones más profundas de la dermis y la hipodermis. El producto de secreción no posee olor cuando es secretado, pero al metabolizarse con bacterias emite un olor característico. Básicamente, nuestro sudor comienza a emitir un olor diferente. También podemos encontrar lo que son las glándulas sebáceas. Estas glándulas tienen una sustancia oleosa conocida como sebo, que mantiene la flexibilidad de la piel. Estas glándulas, a excepción de las palmas de las manos y las plantas de los pies, se encuentran en la totalidad del cuerpo, incluido en la dermis y la hipodermis. Abundan mucho más en la cara, el cuero cabelludo y la frente. Y el producto de secreción de esta glándula es el sebo. Es una combinación semejante a cera, compuesto de colesterol, triglicéridos y desechos celulares secretores. Se dice que facilita la conservación de la textura de la piel y la flexibilidad del pelo. Básicamente esas serían las glándulas de las que yo hablaría. Muchas gracias. Mi nombre es Francisco Díaz y voy a continuar con la exposición. Yo les voy a hablar sobre el pelo. Son estructuras queratinizadas filamentosas que se proyectan desde la superficie epidérmica de la piel. Como podemos observar aquí en la imagen, tenemos un corte histológico del pelo, donde podemos observar al folículo piloso, al pelo en general, que es toda esta parte de aquí. Tenemos al tallo piloso, al folículo piloso y a las diferentes partes que lo componen. Podemos decir que el pelo crece en la mayor parte del cuerpo, excepto en la zona del barbedón de los labios, en las palmas y los lados de las manos, en las plantas de los pies y los lados de los pies. El folículo piloso. Los órganos a partir de los que se desarrollan los pelos se originan en invaginaciones de la epidermis que invaden la dermis, hipodermis o ambas. Como podemos observar en este corte histológico de un folículo piloso, tenemos las diferentes partes. Tenemos la capa de Huxley, la corteza, la médula, la cutícula de la vaina radicular interna, la capa de Henle, la membrana vítrea, el saco fibroso y la vaina radicular externa. Aquí podemos observar las diferentes partes, como puede ser la médula. Podemos observar también la cutícula interna, la capa de Henle, la membrana vítrea, que es esta más rosadita, el saco fibroso, que es la que sigue aquí, y la vaina radicular externa, que es esta con sus diferentes células. También vamos a hablar sobre los músculos erectores del pelo. Los músculos erectores del pelo son células musculares lisas que se extienden desde el tercio medio del folículo piloso hasta la capa papilar de la dermis. Se insertan en la vaina del tejido conjuntivo que rodea los folículos pilosos y en la capa papilar de la dermis.
Aquí podemos ver una imagen del músculo erector del pelo, que es este pequeño que podemos observar acá marcado, y nos dice que el músculo erector del pelo está fijado por un extremo, por la capa papilar de la dermis, y por otro a la vaina del tejido conjuntivo del folículo piloso. La histología del pelo. El pelo crece a una velocidad media aproximadamente de 1.3 por cada mes, pero su crecimiento no es continuo. El ciclo de crecimiento del pelo consta de 3 fases. Fases de anágeno, periodo de crecimiento, que dura alrededor de 3 a 7 años. Fase de catágeno, que esta es un periodo breve de involución, que dura alrededor de 2 a 3 semanas. Fase de telógeno, en esta, el pelo maduro envejecido se elimina y dura alrededor de 2 a 3 meses. Los pelos que se eliminan de esa forma se llaman pelos en masa, porque conservan la raíz con su forma. Poco después, el folículo piloso forma un pelo nuevo y comienza de nuevo el ciclo de crecimiento. La duración del ciclo del pelo varía en las diferentes zonas del cuerpo. Por ejemplo, la supervivencia de un pelo axilar es de apenas 4 meses, mientras que el pelo del cuero cabelludo puede permanecer en la fase de anágeno durante 6 años y en la fase de telógeno durante 4 meses. Los folículos pilosos de las ciertas regiones del cuerpo responden a las hormonas sexuales masculinas. Por esta razón, los hombres comienzan a desarrollar pelos terminales con pigmentación más oscura en su pubertad, alrededor del mentón, las mejillas y el labio superior. Aunque las mujeres poseen el mismo número de folículos pilosos en esas regiones, los pelos siguen siendo finos y pálidos. Sin embargo, en la pubertad comienzan a crecer los pelos terminales gruesos y pigmentados, y en la región axilar y púbica en ambos sexos. Las uñas, localizadas sobre la falange distal de cada dedo de la mano y el pie, están compuestas por placas de las células epiteliales muy queratinizadas y compactas que forman la placa unguial situada sobre el epidermis, en lo que se conoce como lecho unguial. Se desarrollan a partir de la matriz unguial, que lo digieren y se queratiniza. Lateralmente la uña se vuelve hacia abajo y forma los pliegues unguiales laterales que crean los surcos unguiales laterales. La epidermis continúa por debajo de la placa unguial en forma de lecho unguial, y la placa unguial ocupa la posición del estrato córneo. Las uñas de los dedos de las manos crecen continuamente a una velocidad de 0.5 milímetros por semana. La iluminación de las uñas en las manos pueden aportar una indicación rápida de la salud del individuo. El tono rosado indica una irrigación sanguínea bien oxigenada. Como conclusión, podemos distinguir que el sistema tegumentario está compuesto por la piel, que es el órgano más grande de todo el cuerpo. La piel tiene 3 capas, que serían epidermis, la capa más superficial; dermis, la capa intermedia; e hipodermis, la capa profunda. También esta tiene anexos como pelos, glándulas sudoríparas y sebáceas y uñas. Además, posee diversas funciones como la protección contra erosiones, regulación de temperatura, recepción de sensaciones y absorción de vitamina D.